Hola chicas, buen día. Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Me estaban comentando sus compañeros que tuvieron como algunas dificultades con la tarea, creo que es la 6, donde la terminología es como un poco compleja, entonces, y además la fecha para subir la tarea estaba equivocada, porque me parece que se cerró antes de tiempo, y la acabo de habilitar para para que la puedan subir hasta este lunes. Entonces, me comentan que está como compleja la terminología y entender el texto. Nada más elaboren las preguntas, si no les pueden contestar, no las contesten, solo elaboren como las dificultades o las preguntas que ustedes quisieran que se les contestara. ¿Sí se escucha ahí, chicas? Que están del otro lado. Sí, sí se escucha. Gracias. Entonces, bueno, para que puedan terminar la tarea y ya la puse hasta lunes. ¿Sale? Y bueno, el día de hoy, chicos, vamos a iniciar con una pequeña reflexión.
Miss, no se oye. Ni siquiera están bien. De las chicas que están en casa, ¿qué me pueden decir del video? A veces, si lo enfocamos a lo que nosotros hacemos como docentes, a veces creemos que el niño es tonto, ¿no? O que no lo va a poder hacer. Y eso implica que sientamos que no están a nivel de todos los niños, o que por su edad hace falta. Entonces, todo lleva un procedimiento. Y en ocasiones no es bueno forzar al niño que lo haga, porque lejos de que lo logre, solamente lo bloqueamos y es por eso que no contesta. Entonces, el logro que, por mínimo que sea del estudiante, después se le tiene que reconocer pues todo el tiempo. Entonces, siento que a lo mejor no tiene nada que ver con los niños, ¿no? Pero pues los niños aprenden con amor y si tú lo fuerzas, así como en preescolar, ¿no? Dicen que quieren que salgan leyendo, pero tú no puedes ese proceso hacerlo que sea como obligatorio o forzarlo. Tiene todo un proceso y tiene que ser poco a poco. Entonces, siento que va por ahí, ¿no? Que tenemos que tener paciencia y dedicación a lo que estamos haciendo. Acá su compañera Michelle nos comenta que ella ve que este proceso en la educación, hablando del video, si nos enfocamos a lo que nosotros hacemos, pues tiene un proceso y tenemos que ir como al ritmo de cada uno de nuestros alumnos para que logren lo que queremos en los objetivos, ¿no? Sí, digo, haciendo mención a lo que comenta Michelle de la escuela, ayer mi hijo tuvo clases en línea y ya era lo que comentaba, la maestra les puso hacer actividades y ya para concluir les dice, bueno, lo que tienen que hacer es escribir su nombre, porque yo quiero saber qué es lo que necesitan, hasta dónde van a escribir, ¿no? Entonces mi hijo agarra su lápiz y escribe su nombre. Me dice, bueno, muy bien a todos. Ahora vamos a ver qué otras palabras conocen. Se van a escribir. Mi hijo así con cara de, más que yo no sé escribir. Y le digo, escucha lo que te diga la maestra, y lo que te diga la maestra, hasta ahí vamos bien. Y mi hijo así como, de verdad que empezó a entrar en angustia de, es que yo no sé escribir. Y le dice la maestra, bueno, van a escribir 4 palabras. La primera palabra es mamá. Y mi hijo así con cara de, es que no, yo no sé escribir. Le digo, eso coméntale a la maestra, a mí no me digas nada, yo nada más estoy acompañando. Y le dice, maestra, es que yo no sé escribir. Y mi hijo así como que, yo de verdad yo lo vi y se hice chiquito, de, maestra, es que yo no sé escribir, es que yo no sé hacer nada, maestra, es que yo... Y le dice la maestra, no te preocupes, sí sabes escribir, a ver, escribe lo que puedas. Y se vuelve y me dice, es que no lo sé escribir. Y se le empezaron a llenar sus ojos de lágrimas, ¿no? Y lo que comenta Michelle, o sea, hay que motivarlos a que, por pequeños que sean sus logros, pues hacer esta parte, ¿no? Y le dice la maestra, pero no me hagas caritas, y dice, no te preocupes, no lo hagas. Y yo así con cara de... ¿Qué? Sí, casi, ¿no? Acá creo que la situación de esta maestra, en primero está en tercero preescolar, está en tercero preescolar un pequeño y le ponen a escribir. Desde la palabra escribir ya te bloqueaste. Entonces, pon como tú puedas, ¿no? Podríamos haber modificado ahí pon como tú puedas. Mamá, pues un niño te lo va a dibujar, otro te va a escribir 80 bolitas, 40 palitos. Pon, pero nunca escribe. Entonces, cuando te pase eso, yo te recomiendo que pon como tú puedas. Yo le dije, le digo, como tú creas, lo que tú quieras escribir. No, pero sigues con la parte de escribir. Lo que tú quieras plasmar, lo que tú quieras plasmar. No, de verdad, me dejó su lápiz, su libreta y se quitó de la cámara. Ya no lo hice como para que se fuera a sentar. Yo le dije, ya nada más termina la clase, ven, siéntate, sigue escuchando. No, es que no lo sé hacer. Y ya así como de que, bueno, maestra, tuve que cerrar mi sesión.
Entonces, igual, ¿no? Tengo esa cuestión de que como vivo con mis papás, pues fue así como que el abuelito vente, hijo, ya, déjalos. Sí, claro. Entonces, sí, pero ya fue así como que fueron muchas emociones para él desde el momento. Acá a lo mejor lo que podrías hacer ahora es platicarlo hoy con él y decirle, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tendríamos entonces que hacer para que tú lo puedas hacer? Ahora, no necesariamente lo tienes que escribir como es. ¿Tú cómo, de qué otra forma lo podrías haber hecho? Yo, por ejemplo, lo hubiera dibujado, me hubiera dibujado a ti. En la semana pasada acomodé su ropero, ¿no? Y clasifiqué la ropa y fue lo que hizo mamá para que no se me olvide, voy a escribir, porque era su método, voy a escribir aquí camisas, si no puede ser un dibujo de una camiseta, ¿no? Aquí van los pantalones, puede que un pantalón y lo pegó. Entonces, como que yo creo que él tenía esa idea y cuando la maestra le dice, es que son letras y vamos a escribir, fue así como de que solo sé hacer mi nombre, la idea ya no pasó. Entonces, es lo que comentaba mi compañera, ¿no? O sea, el hecho de motivar a los pequeños en relación al video, que todo es un proceso y por muy pequeño que sea este avance, pues para uno como persona es un logro. Entonces, Y está más padre, por ejemplo, que él ya entienda que una camisa y que lo dibuje, ahí dice camisa, o ahí dice, o sea, hay una asociación. Tenemos como en las escuelas o algunos papás como una ideología de que en preescolar mi hijo va a salir leyendo y escribiendo, porque en primera de primaria ya me lo pines. Y no es así, ¿no? O sea, todos tienen como un proceso. Hay chicos que sí lo logran, ¿no? Sin problema, porque a lo mejor el ambiente en casa, el ambiente escolar así ha sido, u otros es porque a fuerza, ¿no? Me lo hacen hacer, pero perdemos de vista otras cuestiones que son más importantes en el desarrollo de los niños, como el, por ejemplo, el hecho de que se pueda desabrochar y abotonar una camisa. Sí, pero ya sabe escribir. ¿No? O sea, hay cosas que perdemos de vista que son más importantes en el desarrollo de los niños que leer y escribir. El leer y escribir tiene un proceso que lo podemos lograr hasta los 7 años sin problema. Pero la educación lo lleva rápido. Entonces, en primero, los maestros que no tenemos como la pedagogía o la didáctica clara, pues queremos que ya los niños lean y escriban para ese momento. Donde en ese momento estamos apenas, ¿no? Afinando esa psicomotricidad fina, acercándolos a esa parte de la lectura y escritura. El contexto en mi comunidad es en tercero, porque los niños hagan copiado ya de cero, ¿no? Cuando pasan a primero, mientras el niño ya copia la fecha y copia la tarea, están de lo. Miss, ¿puedo comentar? Sí, claro. Bueno, en el caso yo pienso que todo es paciencia y tiempos. No podemos forzar a los alumnos a volar si todavía no han aprendido a caminar, sin tener en cuenta que todo lleva un proceso y nosotros debemos de tener muy en cuenta ese proceso de cada uno de los alumnos. Claro, acá es importante, como decía Tomás y sus compañeros, no perder de vista. Como todo, dentro del proceso todo tiene los pasos, no saltarnos de esos pasos, porque si no, el proceso pues no va a llegar. Y no sé si a alguno de ustedes les pasó con las matemáticas, por ejemplo. Por ejemplo, a mí no me gustan las matemáticas. Y ahora que soy docente lo entiendo y digo, sí, claro, porque no tuve claro durante todo el proceso ciertas cuestiones que eran básicas y necesarias para poder lograr las ecuaciones integrales y esas cosas que no entendía yo nada. Se los prometo. El año pasado me tocó tercero y ahorita cuarto. Entonces estoy viendo muchas cosas que no sabía. Entonces, ¿cómo es posible? Ahorita lo entiendo. Y yo como lo entiendo trato de explicárselo a mis alumnos. Y me doy cuenta que sí lo logran entender. Digo, ¿y cómo es posible que yo tanto lagunas mentales tengo de todo ese sistema? Pero es porque realmente, o sea, te enseñaban y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, era bien complicado y yo me doy cuenta de cómo es posible que tantas cosas tan básicas no las comprendía y ahorita las empiezo a entender.
es tan básico como las tablas, ¿no? Antes nos las aprendíamos de memoria, pero no entendíamos, Es el único método. pero no entendíamos por qué, ¿no? O sea, tú te tenías que saber el resultado y párale de contar, ¿no? Y ahora que eres docente, dices, si me hubieran dicho o si me hubieran explicado que si sumo 2 más 2 más 2 me da 6, o Así como mi amiga, ¿no? Ahorita me estaba enseñando ¿cómo te están enseñando divisiones si no te sabes las multiplicaciones? no, si no sabe restar. Exacto, sí, complicado. Y me dice, pues es que la maestra ya no las pone. Pues échale ganas y apréndela, porque si no, no vas a avanzar. Y sí, efectivamente, fíjese que tuvimos esa discusión en casa, porque no sé a mis compañeros cómo les enseñaron las divisiones, pero a mí me las enseñaron, yo recuerdo, de 2 maneras diferentes, ¿no? Y a mi papá, cuando estudiaba mi papá solamente de una, y cuando se acercó a mi hija le dijo, ¿me ayudas a ver si mis divisiones están bien? Mi papá no supo ni por no, porque ella se las estaba enseñando en el examen. Y me dice, Y hay papá, un proceso sí. larguísimo. Y dice mi papá, no, es que yo no me lo sé así, hija. O sea, sí, tu resultado está bien, pero todo lo que pusiste aquí, ¿por qué? ¿De Y me dónde dice, salió? Pues no sé, la maestra sí me dice que no. Entonces, o sea, también eso es influye, ¿no? Como decía mi compañera, el hecho de dejarnos como que de repente a medias y no explicarnos realmente el porqué de las cosas, dificulta esa realidad. Sí, todos los pasos dentro de un proceso deben de quedar claros, pero entender por qué pasa. Si no entendemos, pues lo vamos a hacer y va a pasar, pero hasta después de mucho tiempo, si alguien más lo explica. Dicen o lo que antes de entiende. dar una clase tienes que decirles qué van a aprender y para qué lo van a aprender y dónde lo van a utilizar. ¿Cómo? Que así el niño se interese por ese conocimiento que le vas a explicar. Si no, pues no va a tener como un fundamento que importante. Por ejemplo, a mi hija no le gustan mucho las matemáticas. Y nos dice, pero yo voy a ser chef, ¿no? Ella quiere ser chef. Sí, pues ahí las vas a ocupar un montón. ¿Por qué, mamá? Sí, porque, por ejemplo, para pesar la harina, si te dicen 1 kilo, ¿cómo sabes qué es 1 kilo? O si te dicen 1/4, 1/3 de no sé qué, hay cantidades como muy exactas, hasta en la temperatura que tenga que tener, ¿no? Los grados. ¿A poco? Pues sí, le digo, o sea, en todos lados se ocupa. O sea, alguien que me diga que no ocupa las matemáticas en su vida, pues no, o sea, está complicado. Hasta para que recibas un sueldo, ¿no? ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me ponen? ¿Por qué no sé qué? Es eso. Salió el meme que decía que hubiera estudiado gastronomía y en estos instantes estaría haciendo un pozole en vez de un examen. Por eso piensa que es más. No, mi hija es chiquita, tiene 5 años, entonces todavía no lo ha visto, pero sí a veces digo, ¿por Pero qué? yo siento que ahí falló el cómo nos enseñaron las cosas. Y entonces, por ejemplo, ahorita Andrea acaba de decir, yo se los estoy enseñando y lo estoy entendiendo. Pero si alguien, digamos un maestro de matemáticas, ve cómo Andrea está enseñando, le va a decir, estás mal. Porque no es así el procedimiento. Y digo, y no es que estés mal, ¿no? O sea, a lo que voy es que si nos hubieran enseñado bien las matemáticas a base, y digo, eso siempre lo menciona Michelle, a base del juego, hubiera sido más divertido. Aquí en la universidad vimos una materia de ¿La de la crítica? Ajá. No. Y la didáctica de la Ajá, así se llama. Y la maestra la hacía muy divertida. O sea, la hacía a base de juego. Y entonces te retaba, en mi tiempo, haz este problema. ¿Y cuál es el problema ahora en los chicos o en todas las generaciones? La resolución de un problema. Hacer lo mismo que hacer una actividad de inicio, pero ahora la actividad es impresa o a partir como que de tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, como que era su forma de motivar el hecho. Y incluso ella lo mencionó, que ella quería enseñar las matemáticas como le hubiera gustado que le enseñara y que nosotros no lo viéramos como algo tedioso. Ajá, y fue así como nos Y fíjense que las matemáticas no son difíciles, ¿no? Que va de lo general a lo particular. Pero sí tenemos que todos los procesos llevarlos como de la mano y que, como dicen ustedes, irlos entendiendo uno a uno
para que podamos continuar con los demás. Por ejemplo, yo te decía de la división, un chico no va a poder dividir si no sabe restar. Si no tiene claro el concepto de quitar o de aumentar. Pero ¿qué le decimos? Vas a restar. ¿Qué es restar? Pues, quién sabe, ¿no? Pero si le dices quítale, le vamos a bueno, yo vamos a poner la renta, pide uno prestado al de al lado. Sí, no, bueno, sí, se aprende la mayoría. Ay, ya después ya tanto le dirías a los de al lado, sí, o sea. ya hasta te sobraba o te faltaba, ¿no? En TikTok hay una maestra de aquí de Puebla que es maestra de secundaria y enseña las matemáticas y de matemáticas en el mundo a su TikTok. Y esa maestra se llevó un reconocimiento porque enseñó fracciones, la ley de los signos, cómo hacer las tablas de multiplicar a manera de que compruebes el resultado. Y en un minuto, que es lo que antes duraban los TikTok, explicaba todas esas dudas, incluso hasta le ponía y dejaba ejercicios, ¿no? Explicaba 2 o 3 y decía, ahora es turno de que tú los contestes y déjame tu resultado en los comentarios. Y si veía que había más dudas, seguía ella haciendo videos. Y la verdad, yo ahí fue como, bueno, yo tuve cuarto hace un año y yo vi que les costó mucho trabajo hacer las fracciones, la suma de fracción y la resta. Y yo veía muchos videos, a mí si no me queda claro, menos les va a quedar claro para ellos. Y me tardé un mes explicando el tema de fracciones. Ahorita que lo están retomando en quinto, lo hacen pero rapidísimo porque les enseñé el método de la mariposa. Es muy y ese fácil. método de la mariposa lo volvió a poner esta maestra y yo les copié ese link para que lo volvieran a ver en su clase. Y esta maestra enseña súper bien las matemáticas, pero es una habilidad que ella tiene para explicarlas, pues para empezar en un minuto, ¿no? Porque si te llevas luego una clase de 1 hora y no sabes cómo hacer, y apenas recibió un reconocimiento por la labor que hizo tan grande. Y pues salió en las noticias esa maestra de la forma en la que innovó las matemáticas. Sí, o sea, también acá nosotros tendríamos que buscar, ¿no? Como esas estrategias, pues para ir favoreciendo y que el proceso sea más fácil. Y como dicen sus compañeros, si tú no lo entendiste, tus alumnos no lo van a entender. Si tú lo entendiste, es más fácil transmitir. Pero, bueno, vuelvo a poner el ejemplo de Andrea. Andrea ya lo está entendiendo, que no era tan complejo cuando ella lo estudió, pero ella lo está enseñando como ella lo aprendió, no como es la forma correcta, es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, con esta maestra que en un minuto te está enseñando a hacer una suma de quebrados, como carambas son. Entonces, digo, o sea, yo también, por ejemplo, yo por eso estudié algo relacionado al arte, a la universidad, que dije matemáticas, no. En algún semestre me dicen esto, bueno, ¿cuánto vas a cobrar una obra? ¿O cuánto vas a cobrar una imagen corporativa? No, pues, lo que yo piense, pero ¿cuánto? Porque hay un tabulador, como es usted, el salario. ¿Cuánto puedo pedir y hasta dónde puedo pedir? No. O sea, sí son básicas, pero la forma como las enseñaron no fue la correcta. No todos los maestros tenemos la didáctica ni la pedagogía para enseñarla. De hecho, pues antes de hacer la planeación tienes que consultar cómo viene el libro. Luego muchos caemos, porque yo lo llegué a hacer, en comprar las planeaciones, ¿no? Entonces yo compré las planeaciones de la niña. Yo veía que colocaba muchas actividades, entonces dije, bueno, te está dando una planeación que no está enfocada a lo virtual. Entonces, pues ese yo lo ocupé nada más como para que fuera mi parámetro para ver qué tanto tenía yo que avanzar y en qué tiempo. Y ya después se me ocurrió hacerlo la primera semana. Yo sufrí como no tengo una idea cuando apliqué esa planeación, porque yo dije, pues se viene la página tal del libro, ¿no? Y a la hora de que yo les ponía la página y me decían el resultado, decía, sí, no tengo que contestar primero, no, dije, no te vuelva a pasar. Entonces, antes de poner algo, yo veía qué tanto se me dificultaba primero a mí para contestarlo. Si veía que sí me costaba trabajo, entonces tenía que decir que nada más iba a hacer una página o una actividad de la página, dependiendo cómo veía al grupo, ¿no? Y qué otras cosas iban a implementar, porque ahí te ponen una exageración de ejercicios y videos, y a lo mejor en ocasiones vuelve a ser muy repetitivo esa planeación. Y ya solamente que de veras veas que el tema es muy complicado y que el estudiante no lo va a entender, pues pones todo lo que tienes, ¿no? Pero si no, a lo mejor puede ser muy básico y en un día ves el tema. Pero sí, es saberlo, es dominarlo, como la entrevista, ¿no? Que decíamos, tienes que conocer
y saber de qué vas a hablar del papá y que preguntarle. Sí, acá estas planeaciones como, sí, a lo mejor son más fáciles, o bueno, ya la tienes, ¿no? A lo mejor es más fácil para no hacerlas, ¿no? Pero acá el hecho de que tú planees de acuerdo a lo que tus alumnos, tú sabes que saben, te va a hacer más fácil la vida a llevar esas planeaciones que son como generalizadas, ¿no? Que no están contextualizadas a lo que tú quieres y a lo que tú sabes y a lo que saben tus alumnos, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor nos ayudan. Yo sí, por ejemplo, sí tengo como, a ver, voy a ver, no, yo voy a hacer esto, ¿no? O sea, sí te sirven de guía, pero tú sabes. No en todo, obvio. No para todo, ¿no? Como tú crees que les va a servir. Por ejemplo, a mí este ciclo escolar se me costado mucho trabajo. O sea, llevo dando artes ya hace tiempo, pero en esta modalidad híbrida que primero en línea y luego presencial, entonces siento que no estoy llevando una buena secuencia con grupos. Por ejemplo, tengo 3 primeros, 2 segundos y 3 terceros, no, 2 terceros. Entonces, o sea, sí está siendo complejo. Siento que con los terceros estoy en buen ritmo, pero con los segundos ya me bloqueé. Literal ya me bloqueé. Y ahora qué sé. O sea, no sé. Y por ejemplo, el año anterior, que todos estábamos en línea y demás, como que se me hizo más fácil. O sea, de repente me acuerdo de Ferrari, ¿por qué se le ¿cómo te va a servir? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Y vamos a hacer ejercicio? Bla, bla, bla. Entonces, ahorita me está costando mucho trabajo. Está para planear. Digo, ya le había entendido la planeación y otra vez como que, ay, ¿qué les enseño? No sé. ¿Ustedes no tienen un programa como tal? No, cada quien trabaja con lo que puede. Yo trabajo con libros de secundaria, porque vienen muy completos. Y que acá quien hace esa adecuación está costando trabajo. Basta. Pero... Yo creo que a todos. Porque sí está bien complicado. Por ejemplo, en los alumnos yo tengo 7 que van en hito. Entonces yo me programo mis actividades de acuerdo al tiempo. Y luego ellos terminan muy rápido. Entonces luego ya con nosotros en línea tardan más para entender. Entonces ahí como que luego digo, no me puedo adelantar porque van a ser tiempos muy bueno. No me puedo adelantar y ya tengo tiempos muertos. Entonces sí está bien complicado. Bien complicado. Adecuar las actividades. Porque y me dicen los niños que van a presenciar. Es que nos gusta venir más aquí a la escuela. Es que aquí sí la entendemos. Es que aquí y participan tan solo de las fracciones. Tenía yo niños que de plano no se conectaban. Entonces ahorita están yendo a presenciales y me dicen, no, es que ya no entiendo las fracciones, es que ya esto. Y luego aplícalo con los niños que tú sabes que les cuesta trabajo en línea y no logras ver ese avance. Entonces sí, es un poco complicado. Igual ya quisiera que todos empezáramos en presencial y ya, porque sí. Se supone, ¿no? No, pero todos. A todos. Deberías darle al grupo ya a votar. Perdón. Sí, mejor a mi aparte. Ahí cierro. Sí, está difícil ahorita esa parte de... Complicado en este momento, como ustedes dicen, poder vincular, ¿no? Ambos. Pero ya creo que pronto se va a acabar, ¿no? O sea, en el jardín donde estoy, ya a partir del lunes va a ir la mitad y la mitad. Todo ya. Pero por ya más nadie. complejo también porque yo lo veo así. Ok, ahorita en este modelo, en mi caso, presenciales son 16 chicos, de los cuales solo van 14. Y solo van jueves y viernes. Y los demás días no se conectan. Ahora, los virtuales que se tendrían que conectar todos los días, incluido el jueves y viernes, aunque estén en línea, no se conectan. Y entonces no hay un seguimiento. Claro. Entonces, luego. Por eso te está costando como trabajo que enseñar. ¿Perdón? Por eso te cuesta como trabajo del que voy a enseñarles y claro. ya me atrasé o ya me adelanté con estos y con ellos, ¿no? Entonces,
Ahora, Sí, es la secretaría dijo, no vas a reprobar desde el inicio. Exactamente. Y entonces, por lo que platicábamos ahorita al inicio, o sea, ok, pero entonces, ¿qué le calificó al alumno? O sea, si aplicaran todo lo que hemos aprendido en la licenciatura, tanto el maestro está perdido como los alumnos, así literal, porque no estoy calificando lo que debería de calificar, no tanto el conocimiento, sino dónde lo va a aplicar, para qué le va a servir, va a ser significativo o no. Un ejemplo, hablando de las matemáticas, la raíz cuadrada. O sea, si me enseñan, o sea, si me la ponen ahorita, vale, lo que me la aplico. Nunca he entendido para qué, o dónde se va a aplicar eso. Entonces, sí está siendo complejo. Sí, yo también ya quisiera que o todos regresaran, todos se largaran. Bueno, perdón. Bueno, vamos a continuar, chicos, con nuestro tema de hoy, que es historias de vida, que algunos de ustedes me van a decir, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me va a servir? Pero bueno, si lo enfocamos a lo que nosotros vamos a hacer como maestros o pedagogos, bueno, la historia de vida escolar de un alumno se vuelve significativa para cada docente si conocemos su historia, ¿no? Porque si no sabemos, y nos ha pasado, ¿no? Que llegan alumnos, y más en secundaria, que no sabemos qué pasó en preescolar, no sabemos qué pasó en su primaria, pero ya están en la secundaria. Entonces, si un alumno que llegó a la secundaria no conoce alguna cuestión que yo le voy a enseñar, ¿cómo es que llegó ahí si tú sabes que tenía que saber? ¿No? Entonces, esa historia de vida escolar nos va a ayudar para eso. Que muchas veces pues es bien complicado tenerla o descubrirla, ¿verdad? Porque ¿quién me la comparte? Pues nadie, ¿no? Nosotros vamos como indagando al paso del tiempo o de las clases o vamos viendo como las barreras o las dificultades que van presentando nuestros alumnos. Entonces decimos, acá hubo algo donde no se aprendió algo, ¿no? Como en las matemáticas que comentábamos. Entonces, es importante por eso conocer la historia de vida escolar de mis alumnos, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Desde nuestra entrevista, cómo sacamos nuestro diagnóstico, a dónde llegamos con ese diagnóstico, con esa sistematización. ¿Para qué? Para ir sacando primero su historia oral y ahora su historia de vida escolar. Lo vamos a enfocar a la parte escolar. Y también, chicos, acá tenemos 4 preguntas que quiero que ustedes vayan contestando. ¿Qué entienden por el término historia de vida? ¿Por qué es importante en el ámbito de la educación? ¿Qué instrumentos utilizarían para poder tener historia de vida en el aula? ¿Y de qué manera o para qué nos sirven las historias de vida en la educación? ¿Sale? ¿Cuál me vas a responder? Perfecto. ¿Qué entiende por el término de historia de vida? Narraciones del individuo en torno a la experiencia vivida que engloba la cultura, tradiciones, valores, etc. ¿Por qué es tan importante en el ámbito de la educación? Porque permite conocer el contexto del que se ha desarrollado y se desarrolla el niño. ¿Qué instrumentos utilizamos para poder tener historias de vida en el aula, entrevistas con el padre de familia y alumno, diagnóstico inicial y ficha descriptiva anterior? ¿De qué o para qué nos sirven las historias de vida en la educación? Para hacer las modificaciones oportunas al plan de trabajo. Perfecto.
Otro instrumento que ahí podríamos poner, Las calificaciones estarían. evaluación, las calificaciones como tal, pero a veces te arrojan un número que a lo mejor para el docente ese era bueno, pero no era lo más cordial. No, acá yo, el diario de trabajo, y yo también podría poner tu diagnóstico y tu evaluación formativa o sumativa. Como tus libretas, por ejemplo. Tus cuadernos son instrumentos que nos ayudan para ir viendo. Y otra, por ejemplo, si hacen proyectos con sus alumnos donde tengan que hacer alguna entrevista o alguna obra de teatro, todo eso nos va a ayudar para crear su historia de vida educativa. ¿Serán como actividades artísticas o culturales, algo así? Donde tú puedas ver cómo se desenvuelve socialmente, cómo aplica lo que hemos enseñado ya en alguna situación en específico. En lo que contestan, chicos, voy a poner un video de la historia de vida de unos maestros. Para que ustedes lo puedan ver. Mi historia. De vida, sueño con ser maestro y con una educación ideal. Mi nombre es Giselle Triana Quintero, nací el 10 de marzo de 1999 en la ciudad de Valledupar, capital mundial del vallenato. Actualmente resido en el municipio de Agustín Codazzi, tengo 21 años, soy la mayor de 3 hermanos, fruto del matrimonio de mis padres Wilson Triana y Yarima Quintero. Terminé mis estudios en la Institución Educativa Nacional Agustín Codazzi en el año 2016 y actualmente me formo como futura docente en la Universidad Popular del Cesar. Mi sueño más grande siempre ha sido servirle a las demás personas transmitiendo mis conocimientos. Siempre estuve segura de algo y era la claridad de mis metas como profesional. Siempre me veía siendo médico nutricionista o profesor. En esta etapa influyó mi madre, quien se desempeñó un tiempo como maestra de niños. Mis maestros del área del español, que han aportado mucho a mi amor por la escritura y el buen desarrollo de la ortografía. La lectura también ha sido de gran influencia, ya que desde pequeña, siempre para cumpleaños o Navidad, lo primero que pedía era un libro. Pienso que el haberme encontrado con esta carrera ha llenado completamente mi vida, ya que no solo influye la lengua castellana, sino también la literatura, que es arte. Soy una persona con un gran carácter, cariñosa, comprensible, justa y muy entregada a mis deberes, al amor que siento por mis estudios y todo lo que me propongo. En el poco recorrido de estudios, comencé inclinada por el ámbito de la salud, donde tuve mucho apoyo de mi madre, aunque sentí que no era lo que me satisfacía. Entonces tomé la decisión de postularme en la carrera de docente, donde hasta ahora siento que he tomado la mejor decisión. Siempre desde un comienzo he tenido muy en cuenta todo lo que la pedagogía influye en esta carrera, y comenzando me he dado cuenta en cuán importante es esta, donde me ha brindado mayor satisfacción al estar más clara de lo que quiero ser a futuro, siendo una docente con metas claras, implementando la didáctica, fomentando la cultura y la pasión que tengan mis futuros estudiantes, ayudándolos a adquirir conocimientos prácticos
teniendo en cuenta siempre lo que ellos desean. Poner en práctica todas las buenas cosas que mis maestros me han inculcado en esta etapa de desarrollo de mi conocimiento, innovando cada día los saberes que les impartiré a mis estudiantes. Recuerdo que mis comienzos a desempeñarme como maestra fue dando refuerzos a niños que tenían un poco de dificultades para adquirir conocimientos. Es más, en mi etapa como bachiller, junto con varios compañeros, decidimos crear pequeños encuentros con niños de bajos recursos y brindarles nuestros conocimientos. Fue la parte más fundamental de mi sueño de ser maestra, ya que fue allí donde sentí que debía esforzarme por ayudar a la educación a que llegue a todos, siendo un buen camino para el desarrollo de la sociedad. A medida que he avanzado, he aprendido un poco más el manejo de escenario. No es nada fácil, el miedo a equivocarse es grande, pero por los sueños se lucha y esos miedos van quedando en el olvido. Al tener un lenguaje y una forma de expresión más informal, han sido de gran avance en estos últimos tiempos. Usar los medios digitales aportan mucho en los avances educativos, ya que nos facilitan la investigación avanzada y actualizada. Todo esto será por una mejor educación, donde el estudiante se sienta con gran plenitud en lo que están adquiriendo y así fomentar el amor de estos por la educación. Sueño con la educación ideal, siendo esta la que proyecte objetivos y metas, siempre velando por el bienestar del alumnado, basándose en enfoques, metodologías y técnicas académicas requeridas para que cada estudiante sea libre de construir y sentirse seguro de lo que puede llegar a ser. Mi historia de vida. Sueño con ser maestro y con una educación ideal. Mi nombre es Giselle Pineda Quintero. Nací el 10 de marzo de 1999 en la ciudad de... Bien, ¿por qué les puse este ejemplo? Quiero que lean, ¿no? Que es historia de vida, trae ahí toda esa fundamentación, viene en la plataforma, pero quiero que cada uno escriba y haga su propia historia de vida. Hasta ahorita como docente. Pueden escribir desde cómo entraron en la educación, si estudiaron escolar, primaria, qué de cada uno de estos niveles o grados les dejó, ¿no? Así como muy significativo, o que no fue significativo, puede ser. escrito o un video Entonces, pueden hacerlo como ustedes quieran. Revisa el texto de la historia de vida y observa los videos. Ahí son ejemplos, ¿no? Y hay que escribir tu historia de vida en la educación, desde que iniciaste la escuela, escribir las situaciones que sean más relevantes en tu paseo por la educación. Si ya trabajas, escribe cómo fue tu primera experiencia y cómo ha ido evolucionando a nivel profesional. Y para compartir esta historia de vida escolar, puedes crear una línea del tiempo, una infografía, un video, una presentación o solo un escrito, como ustedes quieran. Pueden agregar fotos, animación, lo que ustedes deseen para su propia historia de vida. Y bueno, hay que colocarla en su blog y subirla solamente en plataforma. Lo vamos a hacer práctica, esta cuestión de la historia de vida, para que ustedes vean por qué es importante la historia de vida escolar en un alumno y para ver como esas deficiencias, como ustedes me comentan ahora, que tenemos, ¿no? Hasta como a docentes, ¿no? Y cómo nosotros las podemos subsanar. Ya las tengo, o sea, ya tengo mi historia de vida. Ahora, ¿por dónde tengo que trabajar? Pues para ir subsanando algunas situaciones. O también viendo mis fortalezas, ¿no? Porque también podríamos colocar ahí las fortalezas que tenemos. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas allá en casita? No, Miss, todo bien. Acá les puse solo un texto de qué es la vida escolar y dice, bajo la expresión vida escolar se designa la vida en el seno del centro educativo, es decir, todas las actividades del alumno en el seno del establecimiento que coadyuvan a su éxito escolar y desarrollo personal. Esto va desde el aprendizaje obligatorio hasta las actividades fuera de los cursos, que se traducen en la adquisición de responsabilidades,
dentro de diferentes campos, tales como la casa del estudiante, el consejo de la vida y así. La animación de actividades, la implicación del centro de la vida del establecimiento, dentro de los proyectos, clubs, la participación como delegados en las diferentes instancias del establecimiento. Se entiende también como vida escolar al conjunto de normas formalizadas y no bajo las reglas, bajo la forma de reglas específicas en un medio escolar. Estas normas conciernen a la organización del tiempo, del espacio y de la relación entre las personas. Tienen una doble finalidad, que es permitir una buena organización de la enseñanza y participar en la educación de los alumnos. El objetivo de la formación del joven es ayudarlo a ser adulto, responsable, capaz de conocer sus saberes como ciudadano, lo cual presupone acompañamiento educativo en el servicio de la vida escolar que cobra toda su importancia. Entonces, no nada más el ir a la escuela, ¿no? Traduce a conocimientos, sino también a adquisición de muchas otras cuestiones como actitudes, valores, formas de socializar, reglas de socializar, que implican, ¿no?, en nuestra historia de vida. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo veo la historia de vida de mi hijo, que es más grande, como hasta la primaria iba así como, bueno, a mí me gustaba, ¿no?, cómo se iba desarrollando, y cómo pasa la secundaria en el primer ciclo escolar perfecto, o sea, seguimos como con el mismo ritmo, y después cambia. ¿Y por qué cambia? Por la parte social que está viviendo, por la parte de edad que va experimentando, que es adolescencia, y cómo cambia. Y cómo ahí, si tú no influyes como papá o tus docentes no te ayudan, te puedes ir por un camino no muy bueno, donde tome decisiones no buenas o decisiones buenas o malas, ¿no? Pero ahí va a influir el contexto, las personas que estén contigo y cómo quieran que tú seas, ¿no? Y también lo que tú quieres, ¿no? Entonces terminó, por ejemplo, la secundaria y pues no era como el mejor alumno, ¿no?, en la cuestión académica, pero como ahí nosotros tuvimos que influir en él para que pues lográramos que él fuera una persona de bien, ¿no? Lo que todos los papás quieren. Entonces, bueno, pues ahí irle buscando como ciertas situaciones, pues para que vayan retomando, ¿no? Y yo creo que en el nivel que estás... Es parte de ese proceso. O sea, por ejemplo, ahorita pensando en mi historia de vida, pues hablaba primero pensé en un escrito. En mi caso, yo la verdad nunca pensé, ni me imaginé ser docente, la verdad. A mí hace 7 años me llegó esta oportunidad, y todo por la carrera que estudié, soy publicista. Pero, y bueno, ya estoy enfocado a hablar. Entonces, se me facilita porque cuando aprendí publicidad, pues, al final era mejor estudiante, pero cuando entendí, y gracias a eso, pues estoy en la docencia. Si me hubieran dado, por ejemplo, yo al inicio di historia, yo siempre le enfoqué sobre proyectos, porque ¿cómo explica la Primera Guerra Mundial? Si yo de historia, no. Entonces, leía el diccionario y demás, entonces yo se lo daba una explicación a grosso modo y después les decía, vamos a hacer un enfoque para poder entender el contenido. Y era divertido, bueno, para mí era divertido, y para los chamacos. Pero bueno, lo que voy es, hablando de lo de su hijo, perdón, es parte de un proceso que todos tenemos que vivir. Digo, yo también me acuerdo que en la secundaria fui, relajo. O sea, sí, de lo peorcito de cascas de que me expulsaban de mi mamá me amenaza, y me dice, si no le echas ganas, yo estaba aquí en el centro, te saco de la escuela. Dicho y hecho, me lo aplicó, y me mandó un incorporado al agua. Gracias a eso, me interesa. Y le empiezo a echar ganas a la escuela. Entonces, o sea, es como parte de un proceso que tiene que vivir uno, sí, con el apoyo de papás, obviamente, pero no es que te desvíes del camino, más bien es encontrarte. Bueno, yo lo veo desde esta perspectiva. Pero muchas veces si no hay la guía o el contexto te puede llevar a otra cosa, ¿no? Bueno, chicas, eso es todo el día de hoy. Nos vemos la próxima sesión. Y si quieren o tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir por el chat o mandar un correo electrónico. Gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Así de grande.
Gracias. No, gracias a ustedes.